Bien, vamos a comenzar con un nuevo estudio este año 2020, el cual tiene que ver con la teología sistemática, un estudio que nos va a servir bastante para nuestro adoctrinamiento como hijos de Dios. Primeramente, ¿qué es la teología sistemática? Bueno, en una definición propia, es buscar en las Escrituras todas las verdades acerca de Dios y sus obras y presentarlas en forma organizada. Como un apunte o alguna nota, la teología no crea las verdades acerca de Dios, solo busca las verdades que ya Dios ha revelado en las sagradas Escrituras. En tiempos de apostasía, en estos tiempos que imperan hoy, donde las falsas doctrinas se están difundiendo de una manera espantosa, tenemos que levantar en alto la sana doctrina que Jesucristo nos dejó en sus sagradas Escrituras. Hoy, apreciaciones de hombres, filosofías humanas, sueños y milagros y demás cosas están apareciendo dentro de las enseñanzas que estamos tomando como regla y estamos dejando como nuestra regla de fe y absoluta práctica las Sagradas Escrituras y su buena y fiel interpretación. Por eso este estudio de teología sistemática es muy importante para que los hijos de Dios no solamente leamos la Biblia, sino conozcamos las Escrituras, no solamente nos conformemos a lo que se nos dice en un púlpito, sino que verdaderamente podamos adentrarnos a las profundidades bíblicas y sacar el provecho que necesitamos. Por eso esta definición nos dicta es buscar en las Escrituras, como alguien que busca algo muy apreciado, como alguien que está en busca de algún tesoro perdido. Todas las verdades, no solamente algunas, sino todas las verdades acerca de Dios y sus obras, y presentarlas en una forma organizada, en un orden lógico. De eso trata la teología sistemática. No vamos a crear doctrinas. La teología no tiene como fin crear verdades, no solamente escarbar, sacar de uno de otro y de otros versículos y compaginarlos, poder bosquejarlos y poder organizarlos de una manera lógica. Bien, hay algunas doctrinas sistematizadas que vienen en las Escrituras. Por ejemplo, la doctrina de las Sagradas Escrituras, lo que le llamamos la bibliología, el estudio acerca de la Biblia como tal, la inspiración plenaria y total de ella, cómo Dios usó a hombres en diferentes partes de este mundo, en diferentes idiomas, inclusive de diferentes oficios, y como tomo final nos pudo dejar la Biblia a nosotros. Esa es la doctrina con la que por lo general se comienza la teología, porque de ahí depende las demás. En realidad no podemos nosotros empezar a escarbar la Biblia como un libro común y corriente si primero no demostramos bíblicamente su autenticidad, su inspiración, y que en verdad tenemos la palabra de Dios o todo el consejo de Dios que nos quiso dejar a los hombres. Otra doctrina es la doctrina acerca de Dios. Es la teología, doctrina acerca de Dios, sus atributos tanto naturales como sus atributos morales, sus nombres, etc. Las doctrinas de Cristo, la cristología, su humanidad, su divinidad y demás. También tenemos la doctrina del Espíritu Santo, que es la pneumatología. Recuerden, estamos tratando de sintetizar o organizar las doctrinas de una manera sistematizada. Cada una de estas doctrinas va a hablar particularmente del Espíritu Santo, de Cristo, de las Escrituras, etc. Como una quinta doctrina sistematizada es la doctrina del hombre, ¿verdad? La antropología, tanto su creación a imagen y semejanza de Dios, como también su caída en pecado. Esto nos va a llevar a la próxima doctrina, que es la doctrina del pecado, ¿verdad?
esta doctrina muy importante para entender que esto es precisamente lo que nos separa de Dios, el pecado, no el ser buenos, no el ser malos, no, el pecado en sí. Ese es la peor enfermedad que un humano puede tener. Después de esto vemos la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación se le conoce como la soteriología, la doctrina de la salvación, como Jesucristo desde el principio, Él creó el plan para poder salvar a la humanidad de sus pecados. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otra doctrina es la doctrina de los ángeles, la angeleología. Y aquí podemos ver y vamos a ver cómo varios ángeles, que en realidad un ángel es un ser, es un mensajero de Dios y alguien que está al servicio de Dios. Entendamos por los ángeles que no son iguales a Dios, no reciben honra, no reciben gloria ni adoración. Los ángeles en realidad son los que adoran a Dios y nosotros no adoramos ángeles. Nosotros adoramos solo a Dios. La doctrina de los ángeles incluso nos hará identificar distintos rangos que la Biblia nos marca acerca de estos seres angelicales. Como novena doctrina tenemos la doctrina de la iglesia o la eclesiología. ¿Cómo es que la iglesia fue creada por Jesucristo como una obra nueva y que Él no la puede revelar por sus sagradas escrituras? Ahí en Hechos capítulo número 2 nos habla de cuando el Espíritu Santo vino y comenzó la función eclesiástica en este mundo, como Dios le dio ordenanzas oficiales y demás cosas a la iglesia. Y aquí vamos a identificar cuál es la iglesia que Cristo fundó, porque si hoy nos damos cuenta hay cientos de llamadas iglesias, quizás miles de sectas, pero ¿cuál es la iglesia a la que Jesucristo, si hoy viniera, cuál asistiría? Bueno, a la que Él fundó. Y por último, tenemos la doctrina de las cosas futuras, cosas que aún no han acontecido, ¿verdad? Esto se le llama la escatología, cosas futuras, cosas que están profetizadas para tiempos posteriores, comenzando con guerras y rumores de guerras, como hoy está empezando, son principios de dolores. Después vendrá el arrebatamiento de la iglesia y después van a empezar aquí lo que es el periodo de la gran tribulación, 3 años y medio de mucha paz aparente, 3 años y medio de calamidades inimaginables. Entonces, todas estas doctrinas sistematizadas conforman la teología sistemática para poder cada una tomarlas aparte y poder ahondar de cada tema de Génesis al Apocalipsis. Ahora, ¿en qué me ayuda a estudiar la teología sistemática? ¿Por qué la debemos de estudiar de esta manera? Bueno, creo yo primeramente para ordenar las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Hay temas que son tratados ampliamente en ciertos pasajes de la Biblia, pero se encuentran otras enseñanzas sobre el mismo tema en otras partes de la palabra. Por ejemplo, mencionar un ejemplo, la resurrección, que Primera de Corintios 15 habla de una manera bastante clara, pero que no podemos desligar de otras partes de la Biblia, como Primera los Tesalonicenses 4:13-18, donde también el apóstol Pablo compagina o complementa la doctrina de la resurrección, tanto de Cristo Jesús de la tumba al tercer día, como de que un día nosotros, los que hemos confiado en Él, también seremos resucitados. Tampoco podemos desligarla de Romanos capítulo número 8, versículo número 11 y demás versículos. Bueno, estos que se encuentran en una, en otra y en otra parte, para eso sirve la teología sistemática, para ordenar esas enseñanzas bíblicas y para poder tratar, ¿verdad?, estos temas. Por lo general, la teología sistemática los organiza de una forma lógica, usando por lo general un bosquejo, para poder nosotros de una manera lógica, porque el Señor nos creó con un intelecto, con una mente ordenada,
para poder nosotros discernir mejor las cosas. Entonces, ¿para qué me sirve la teología? Bueno, primeramente para ordenar las enseñanzas bíblicas, pero también forman el carácter y la convicción de uno como cristiano. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, la palabra de Dios nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que saber que la teología sistemática aplicada y aprendida correctamente a nosotros nos van a formar en nosotros un carácter. Dice aquí para redarguir, para corregir. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que corregir, y cómo las pudiésemos corregir si no tenemos apropiadamente la teología, la doctrina correcta. Y también para generar convicciones. Al momento de yo saber que lo que estoy aprendiendo de Dios es real, genera en mí una convicción natural. Entonces yo voy a hacer las cosas no porque me las dice el pastor, no porque las hacen otros hermanos, sino porque estoy convencido plenamente que la Escritura me muestra eso de Dios, que a Dios le gusta que sea así, que a Dios le gusta que me comporte así, que a Dios le gusta, y entonces genera en mí convicciones que no se mueven por nada, como Daniel, que tenía convicciones firmes. Entonces, tenemos que saber que el cristianismo, además de sinceridad, fe, dedicación, el cristiano ocupa enseñanza correcta para formar su carácter. Hay veces que llega la gente y no se pone en tela de duda la sinceridad de las personas. Sabemos que hay gente muy sincera, con mucha fe, incluso muy dedicada para hacer por Dios. Mas, sin embargo, cuán importante es que tengan una enseñanza correcta. No todo en la vida es de ganas, de disposición. No, también se ocupa preparación, enseñanza correcta para ser verdaderamente y tener un carácter como a Dios le agrada. En 2 de Pedro 1, del 1 al 3, también la palabra ahí nos habla. Dice 2 de Pedro 1, dice, por esto mismo, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, un conocimiento correcto obviamente, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber un añadir. Comenzamos con la fe en Cristo, claro, pero ahí le tenemos que seguir añadiendo virtud, conocimiento y demás cosas. Esto es se le conoce como la escalera de Pedro, ¿verdad? Para el crecimiento fructífero en la vida cristiana. Y entonces nos daremos cuenta que es importantísimo el verdadero y el real conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo afrontar correctamente las pruebas? Bueno, en la perspectiva humana, posiblemente la superación personal o la motivación personal nos diría, repite todas las mañanas, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, la gente hoy busca la voluntad o su destino por medio de los astros, de los horóscopos, mas sin embargo sabemos que nosotros, la voluntad de Dios para nosotros, nuestras vidas la revela a través de su bendita palabra, por medio de la oración
y de la lectura de la palabra de Dios. Una convicción personal mía que nadie me dijo es, bueno, yo, Jaime Ramírez, yo no bebo, yo no tomo cerveza. ¿Por qué? Mis convicciones, lo que yo sé de Dios en su palabra, me han llevado a saber que eso no es para mí. ¿Por qué ya no adoro imágenes? Bueno, porque sé una teología correcta y no lo que me dijeron mis abuelos, no, una teología correcta bíblica donde yo entiendo, no en un versículo, sino en una serie de enseñanzas que a Dios no le agrada que adore imágenes. Entonces, es importantísimo para crear convicción, pero también para un servicio eficaz, veíamos, para ordenar las enseñanzas bíblicas, para formar el carácter y convicción, pero también para un servicio eficaz. Pablo enseñó mucha teología a sus aprendices, quienes eran Tito, Timoteo y algunos otros que eran sus aprendices, y les pudo mencionar solamente en la primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito 17 veces algo referente a la doctrina en estas cartas, enfatizando lo importante que era para su servicio a Dios. Es bien importante para nosotros servir de una manera correcta a Dios, saber cómo le agrada a Dios que le sirvamos. ¿Cómo aprendemos eso? Bueno, por medio de una teología correcta, de una doctrina correcta en la palabra. Por ejemplo, áreas en el servicio donde es importantísimo saber la doctrina correcta. Bueno, primeramente, si yo quiero servir a Dios, testificando a los incrédulos, que es uno de los mandamientos primordiales de un hijo de Dios, entonces yo necesito una teología correcta. ¿Cómo voy a estar enseñando al incrédulo algo que yo ni siquiera sé? Un ciego no puede ser guía de otro ciego. Y aunque es cierto, el Señor actúa en nosotros y en su palabra, y esta no vuelve vacía, mas sin embargo, pudiésemos estar instruyendo mal a una persona a los pies del Señor si nosotros no sabemos una teología correcta. Además, también me ayuda para aconsejar a quien tiene problemas. ¿Qué le contestarías tú a una persona que viene a ti y te dice, ¿sabes qué? Quiero dejar a mi esposo porque no me trata como yo quiero que me trate? Posiblemente nuestra carne nos diría, bueno, déjalo, no te merece, búscate otro, porque él no sabe valorar lo que tiene. Eso es lo que el mundo diría, pero ¿qué dice Dios? Bueno, lo podemos saber gracias a una teología correcta. Y otros temas, por ejemplo, para establecer una nueva obra, pues uno de los requisitos es que uno que aspire al pastorado no sea un neófito, una persona que no conozca las palabras, la palabra de Dios. Para ser un tesorero simplemente uno tiene que saber, ¿verdad?, lo que son las ofrendas, lo que son los diezmos, lo que a Dios le agrada, y una teología correcta me puede llevar, una doctrina correcta, a ser un buen tesorero, a ser un diácono, un servidor en la iglesia. Hay veces que el diácono pierde su papel y su lugar como servidor, y entonces uno tiene que saber si en realidad ese diácono tiene una teología correcta. Ser maestro de escuela dominical, tan simple. ¿Cómo va a enseñar una maestra a los niños algo que ella no sabe? Una vez escuché a una maestra, escúchenme bien, que le estaba enseñando acerca de la niña que Jesús resucitó. Esta niña, decía la maestra, esta niña llamada Talita Kumi. Y pues nosotros, si sabemos, la Biblia no dice que esa niña se llamaba Talita Kumi. Más bien el nombre de la niña no se sabe, pero Talita Kumi quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Entonces todo eso nos lleva a conocer bien la Escritura. Servir en la música, por ejemplo. Tanta música tan inadecuada en nuestras iglesias, que se dicen ser música cristiana cuando en realidad no tiene nada de cristiano. Simple y sencillamente son adaptaciones que se hacen de este mundo y se quieren introducir a la iglesia. ¿Por qué? Por no tener una teología correcta en cuanto a cómo a Dios le gusta que se le alabe. Entonces, ¿para qué me sirve la teología? Bueno, para poder darle un servicio eficaz a mi Dios. Y por último, también para contrarrestar enseñanzas falsas. Efesios capítulo número 2, versículo número 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí nos habla de dos personajes importantes a la hora de crear y difundir enseñanzas falsas. Uno, el mundo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo lleva una corriente y cada vez implementa nuevas ideologías, nuevas cosas para seguir esa corriente de perdición y destrucción y contrariedad a Dios. Y también otro enemigo es el príncipe de la potestad del aire. Esto es Satanás. Estos dos son enemigos totalmente de Dios y tratan de enseñar doctrinas, enseñanzas y filosofías totalmente falsas. Segunda de Corintios 4:4, también la palabra de Dios nos habla acerca de una ceguera espiritual, de una ceguera que tiene todas las personas. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente vive cegada porque no quieren conocer la verdad de Dios a través de su palabra. Están cegados porque la verdad para ellos es lo que su abuelito les dijo tocante a tal o cual imagen, lo que siempre practicaron desde pequeños, la religión en la cual sus antepasados los inculcaron, pero no quieren ir a la verdad, a la infalible, a la inmarcesible palabra de Dios, la cual ha sido desde siempre y que permanece y que permanecerá, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y entonces, si nosotros vamos a ella, nos daremos cuenta de que se nos va a caer de los ojos, como si se nos cayera una venda y pudiéramos ver con claridad. Entonces, la teología sistemática, una teología correcta, nos ayudará a contrarrestar las enseñanzas falsas. Por ejemplo, solo por mencionar algunas enseñanzas falsas que el mundo y Satanás difunden es el ateísmo. Dios no existe. Y hoy se acrecenta el número de ateos en este mundo, pero en realidad son ateos de moda. Son ateos que no creen en Dios o porque están descontentos o porque no les hizo algún milagro que pedían. Y en realidad el mayor milagro que Dios hizo es salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. El agnosticismo, que dice y dicta, es imposible saber que Dios exista o no exista. La evolución que nos dicta, ¿verdad?, que todo ser vivo proviene de las formas más sencillas de la vida, de moléculas, átomos, y de ahí fuimos evolucionando hasta ser seres pensantes. El hedonismo, que dicta que todo el fin de la vida es el placer. El materialismo, que dicta que lo más importante es tener riquezas materiales. La ideología de género, incluso, que dice que tú eliges la manera en que quieres que la sociedad te acepte, así como mujer, así como hombre, así como cualquier cosa que tú creas que eres. Es la falsa ideología de género. Y todas estas enseñanzas el mundo está apuntalando hacia allá, moviendo hacia allá su sistema. ¿Para qué? Pues para que todos seamos llevados por ahí, por ese camino del error. Pero, ¿por qué podemos decir que son falsas? Bueno, porque es contrario a lo que Dios enseña en su palabra. Y tenemos que ver las astucias del enemigo, que ahora usa muchos medios muy astutamente para propagar esas falsas enseñanzas. ¿Qué decir de la televisión? Es un medio que él usa para propagar sus falsas enseñanzas. Las universidades hoy están inundadas de todas estas filosofías que atraen a los jóvenes. La política, la radio. ¿Qué decir de los colegios, de los periódicos, de las revistas, de las redes sociales? En este mundo en el que hoy nos movemos está más conectado, entonces puede ser más susceptible a ser muy fácilmente engañado. Las sectas falsas, por ejemplo, el diablo incluso a veces está muy contento con que sectas falsas crezcan, y vemos mega iglesias y vemos iglesias de miles y de miles de personas. Y a veces pensamos que el diablo está preocupado, ¿no? El diablo está tan contento, porque dentro de esos lugares lo que impera no es la teología correcta,
no es la doctrina correcta, no es la enseñanza bíblica, sino filosofía de hombres. Y así, por más que le den un sentido de Dios, en realidad, si no buscan al Señor de las Escrituras, a el Dios de su palabra, están tan lejos como estamos nosotros del sol. Por eso es importantísimo la teología correcta. ¿Por qué tomar este curso de teología? Simple y sencillamente, porque una teología correcta resultará en una práctica apropiada. Una teología equivocada resultará en una práctica errada. Yo les invito a que sigan con nosotros este estudio de teología, para que en realidad esto resulte en que tú y Dios tengan una relación genuina. Tú y Dios tengan verdaderamente un acercamiento a Él y Él pueda estar bendiciendo tu vida. De lo contrario, difícilmente podrás experimentar al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra. Estarás lleno de filosofías, pero toda esa teología errada resultará en una práctica errada. Yo nada más te quiero decir, 2 más 2 siempre va a ser 4. 2 por 2 siempre va a ser 4. Pero 2 por 3 son 6. Y 2 más 3 es igual a 5. Solamente hay que ignorar el signo y caeremos en el error. Aún y sean los mismos números, el resultado es diferente si cambiamos el signo de más por el signo de multiplicación. Y así es para con Dios. Una teología errada nos va a llevar a una práctica errada delante de Dios. Pero una teología correcta resultará en una práctica apropiada para nuestro Señor y Salvador. Les invitamos a seguir este estudio con nosotros. Buenas noches.